están aquí, bienvenidos sean todos ustedes hoy en esta noche. Gusto en saludarles, póngase de pie por favor, vamos a alabar el nombre del Señor, amén. Aleluya. Yo quiero invitarle por favor a que tome su Biblia en el libro de los Salmos. Ya ve que este libro es un libro muy hermoso. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, y este es uno de ellos, mis hermanos. Es el Salmo 103, que dice: alabanza por las bendiciones de Dios. ¿Cuántos son bendecidos por el Señor? ¿Cuántos han sido bendecidos y siguen siendo bendecidos por el Señor? Amén. Amén. Pues vamos a leer lo que dice el versículo 1 del Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si lo está leyendo ahí, dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él nos ha dado muchos beneficios, amén, mis hermanos. Ya con el simple hecho de abrir nuestros ojos y mirar la luz del sol, es un gran beneficio que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Y dice el versículo 3: Él es quien perdona todas, no algunas. Él perdona todas tus iniquidades. Así que si hay algo que el enemigo quiere acusarte, yo quiero decirte que el Señor perdona, porque Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Él perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Cuántos vienen adoloridos hoy? Por haber hecho ejercicio, quizá en el trabajo, pero Él es el que sana nuestras dolencias, y Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos rejuvenece como las águilas, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor que levantaremos el vuelo como las águilas y no nos cansaremos. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a levantar nuestra voz y decirle: Señor, te damos gracias hoy a ti en esta noche, porque tú eres, Señor, quien bendice, Señor, nuestra alma. Tú eres quien bendice nuestro ser. Gracias, Jesús, porque nosotros queremos alabarte, exaltarte por los beneficios que tú nos das. Y no solo por eso, Señor, sino porque tú eres santo. Santo es tu nombre, Señor. Tú eres quien perdona nuestras iniquidades. Tú eres quien sana nuestras dolencias. Tú eres quien nos ha rescatado del hoyo. Y ahora, Señor, nosotros queremos alabarte y exaltarte con esa libertad, con ese gozo que tú has depositado en nosotros. Queremos bendecirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso a Él? Aleluya, te alabamos a ti, Señor. Dile a Él: hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Una vez más, dile: hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Dile a Él: tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida, y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata
del hoyo mi vida, y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Amén. Vamos a cantar una vez más lo que dice su palabra. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona, tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida, y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida, y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar voces de júbilo al Señor? Porque Él es el que nos corona de favores, amén, y de misericordias. Te alabamos a ti, Señor. Grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. Y queremos, Señor, que nuestra vida sea un reflejo de lo que tú estás haciendo en nosotros. Aleluya. Dile a Él. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Díselo. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Enséñame, enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad, enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. No me rendiré, no me rendiré de hacer tu voluntad. No me rendiré de hacer tu voluntad. Amén. Vamos a aprendernos este canto, amén. Los jóvenes ya se lo saben. Vamos a cantar, jóvenes, dile. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Díselo a Él.
No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Enséñame, enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad, enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad, enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Vamos, díselo a él, buscaré hacer, todos juntos, dile. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. No me rendiré de hacer tu voluntad. No me rendiré de hacer tu voluntad. Amén. No nos rendiremos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Vamos a cantarlo una vez más. Dile, que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Enséñame, mujeres, enséñame. Buscaré. Una vez más, mujeres. Buscaré. Ahora los varones conmigo. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad, enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. No me rendiré, todos. No me rendiré de hacer tu voluntad. No me rendiré de hacer tu voluntad. Aleluya. No nos rendiremos, Señor, de hacer tu voluntad. No nos conformaremos y no nos moldearemos a este mundo, Señor, sino a tu palabra, Señor. Aleluya. No temas delante de ellos. Acuérdate de tu Señor, Dios grande y temible es Él. Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos nada pueden con los hijos de Dios. No temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor. Dios grande y temible es Él. Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos nada pueden con los hijos de Dios. Te alabaré, oh Señor, porque contigo no temeré. Tú eres mi fuerza, mi canción.
El débil fuerte será, y el entendido aún dirá que tuya es la gloria y el poder, que tuya es la gloria y el poder. No temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor. Dios grande y temible es Él. Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos nada pueden con los hijos de Dios. Dile a Él: te alabaré, oh Señor, porque contigo no temeré. Tú eres mi fuerza y mi canción. El débil fuerte será, y el entendido aún dirá que tuya es la gloria y el poder. Te alabaré, oh Señor, porque contigo no temeré. Tú eres mi fuerza y mi canción. El débil fuerte será, y el entendido aún dirá que tuya es la gloria y el poder. 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 Ese aplauso más fuerte al Señor, porque suya es la gloria, suya es la gloria, suya es la gloria y el poder. Tuya es la gloria, tuya es la gloria y el poder. Tuya es la gloria y el poder. Díselo a Él: tuya es la gloria. Sí, Señor, y el poder. Levanto a ti mis manos, oh Señor. Quiero adorarte a ti. Levanto a ti mis manos, oh Señor, y mi voz. Quiero adorarte a ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Vamos, díselo a Él. Tuya es la gloria y el poder. La gloria, oh Señor, y el poder. Adórale y exáltale. Tuya es la gloria, oh Señor, y el poder. Sí, Señor, tuya es la gloria, Señor, y el poder, la majestad, la potencia, el imperio. Todo es tuyo, Señor. A ti te pertenece también mi vida y mi corazón, Señor. Todo te pertenece a ti, mi Señor.
acercamos a ti, Señor. Un aplauso fuerte al Señor, aquel que lo merece todo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y la palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña a un hombre que, arrepentido de su pecado, clamó al Señor. Y él dijo: ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu amor, conforme a la multitud de tus misericordias. Derrama, Señor, sobre mí de tu gracia y borra mis rebeliones. Sí, Señor. Y en esta noche, Señor, nos acercamos a ti, clamando como clamaba a ti este salmista, y decía a ti: Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Vamos a cantarle a Él. Dile a Él: ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones cada día, Dios. Sí, Señor. Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, ten piedad de mí. Dile: ten piedad de mí, conforme a tu amor. Gracias, Señor, por tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones cada día, Dios. Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, dile a Él, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Sí, Señor. Dile a Él: ten piedad de mí. Díselo a Él con tu corazón. Conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones cada
Dios. Sí, Señor, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, levanta tus manos y tu voz y dile: he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Dile una vez más: he pecado, he pecado, yo he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Las voces díganle: he pecado, he fallado, perdónanos, Señor, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que todo aquel que clama a ti, tú le responderás y le mostrarás cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. Tú siempre estás presto, Señor, a perdonar nuestro pecado, porque tú siempre estás cercano a aquel que te invoca de veras. Y nosotros, Señor, te invocamos con el corazón, clamando a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios perdonador, un Dios ayudador, un Dios que eres tardo para la ira y pronto en misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque no levantas tus manos, tu voz y dile: gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor.
por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres tardo para la ira. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? El Señor siempre está presto para perdonar a aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no desprecia jamás. Amén. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo estamos en esta noche? A ver. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Aquí por este lado veo a dos caritas nuevas. Si gustan decir su nombre, por favor. Sí. Samantha y Jimena. Jimena, bienvenida. Siéntese en su casa, por favor. Un aplauso, por favor. Así es. Bueno, también la bienvenida a todos los hermanos que nos miran por el medio de Facebook y YouTube, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida. También, más que nada, quiero darle gracias por ver aquí a mi hermano José, a mi hermana Norma con su mamá, y a los mismos hermanos que nos visitamos aquí, que nos congregamos todo el tiempo. ¿Por qué no nos podemos de pie, por favor, para orar? Señor, te damos gracias, Señor, por este día más, para todos aquellos que nos diste una semana más de trabajo, por nuestras esposas, que también arduamente que trabajan en casa, por todos aquellos nuestros hijos, que gracias que fueron a la escuela, que regresaron con bien, que están bien, por aquellos niños que también van a la escuela y están ahí en casa. Ayúdalos y protégelos, Padre. Quiero pedirte también por todos aquellos desamparados, por los cuales no tienen que comer, por aquellos que no tienen dónde vivir, Padre, provéeles, dales, Señor. Tú eres el Señor que todo lo puedes, Padre. Así seas, mi Señor. También queremos dar gracias por esas peticiones contestadas, como lo habíamos escuchado en la semana pasada a nuestra hermana Rosa. Le has contestado varias peticiones, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. También gracias, Señor, y te pedimos oración por el pastor de Casa de Oración Tempo en Arizona, Luis Córdoba. Padre, Señor, bendícele, dale más sabiduría, dale poder, ayúdale, Padre, para poder llevar a su rebaño y llevarlos por el buen camino, Padre. Así sea, Padre. Todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así es, mis hermanos. También queremos, una vez más, bueno, ahorita pedirle a los sugieres
que pasen por las ofrendas, los diezmos. Y dar una pequeña oración por los mismos, Padre. Señor, una vez más aquí estamos, Padre, para darte gracias, Señor, para darte mucho y poco de lo que tú nos das, Padre. Bendícelo, provéele a cada hermano, dale más y dale fuerza para que pueda darte más, Padre. Así también, Padre, dale sabiduría para administrar todo lo que queda en su bolsillo, mi Señor. Sí. Aquellos hermanos que no tienen trabajo, provéeles, para que así con gusto puedan aportar para ti, Padre, para tu obra, para tu casa, Señor. Así sea, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Pueden pasar, por favor, servidores? Como ya tenemos nuestros cultos, perdón, el miércoles tenemos oración de 7 de la noche a 8 de la noche. El viernes, servicio general de 7:30 a 9:30. Y los domingos, igual servicio general de 10:30 a 12. Así sea, Señor. Quisiera leerles un pequeño párrafo bíblico, dice que es Efesios 6, 6:18, que dice, orando en todo momento, tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Palabra del Señor, Padre. Bueno, a los alumnos, los maestros pueden pasar a su salón, por favor. Y le cedemos la palabra que el pastor Enson. En lo que pasan los niños a su salón, les saludo una vez más hoy en esta noche. ¿Cómo está? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto saludarle hoy en esta noche. Yo quiero invitarle a que vayamos entonces a nuestro estudio, que venimos enseñando semana a semana, después de ¿cuántos? 2 semanas que no estuvimos compartiendo lo que fue la serie, porque ya ve que primeramente estuvimos en el campamento con los jóvenes, que los jóvenes vinieron bien bendecidos. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Cómo les fue en el campamento? Uy, yo pensé que iban a decir, uy, que se iban a emocionar, ¿verdad? Y pues estábamos ahí en el campamento, y luego la siguiente semana estuvimos en lo que es el desafío del ministerio, ¿verdad? Ahí estuvimos con los pastores, que por cierto algunos ahí les mandaron saludos, ¿verdad? Y luego ya ves, estuvo aquí el pastor Toño con nosotros, y bueno, fue de gran bendición todo esto, ¿sí o no? Amén. Muy bien. Pues gracias al Señor por su palabra, por su cuidado, porque Él tiene cuidado siempre de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pues vamos entonces a continuar con nuestra serie. La serie, ¿cómo se llama la serie, mis hermanos? Los discípulos de verdad, así es. Y llevamos con el tema número 9, mis hermanos, que le titulé La obediencia y el discípulo. La obediencia y el discípulo. Y vamos a tomar nuestro texto base en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. En lo que usted lo busca, mi hermano, yo le voy a dar una breve introducción. Amén.
Mire, una de las evidencias, mis hermanos, más contundentes de que alguien es discípulo de Jesús es la obediencia al Evangelio, mis hermanos, ¿sí? En la Biblia, mis hermanos, no existe el concepto de que alguien que dice seguir a Dios, no se percibe o no se acepta. Alguien que dice, yo sigo a Dios, yo soy un discípulo, pero no obedece. Eso no se puede percibir, ¿verdad? Eso no se puede aceptar. Y muchos dicen creer, mis hermanos, pero con sus hechos lo niegan. Y esos pues realmente no son discípulos de verdad, ¿verdad? Aquellos que dicen que hacen pero no hacen. Espero estarme explicando. Entonces el verdadero discípulo, mis hermanos, es alguien que ha recibido a Cristo, que camina en el camino angosto de la obediencia a Dios. Porque pues es el camino angosto, la obediencia, ¿verdad? Porque obedecer a Dios, mis hermanos, en muchas ocasiones es agradable, en muchas ocasiones, y muy satisfactorio también cuando alguien obedece a Dios. Pero en ocasiones obedecer a Dios no lo es tanto. A veces el Señor nos pide algo que nos cueste y decimos, no, eso como que no, ¿verdad? Entonces, si alguien dice que es un verdadero discípulo de Jesús y hace lo que quiere, hacer su propia voluntad, es decir, ¿verdad? Hace lo que siente, entonces se dudaría, mis hermanos, que es un discípulo de verdad. Porque la obediencia a Dios, mis hermanos, y a su palabra es la señal, es el sello de un verdadero discípulo de Jesús. Amén. Ya tiene Primera de Samuel, vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos sentido tu amor, hemos sentido ese amor abrasador, la llenura de tu espíritu, y ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra que es viva, es eficaz, tu palabra que es lámpara a nuestro caminar, tu palabra, Señor, que no vuelve vacía. Te pedimos, Padre, que tú con tu palabra nos llenes, nos inundes, para nosotros poderla poner por obra, Señor. No solo que seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te rogamos hoy en esta noche que tu palabra caiga en una buena tierra, que esta semilla dé fruto en su tiempo al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues aquí en este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Samuel está confrontando a Saúl, ¿sí lo está viendo? Porque Dios le había dado una orden, mis hermanos, y Saúl desobedeció, fíjese. Por lo tanto dice Samuel a Saúl, le dijo, mire, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos o en que se obedezca? ¿En qué se complace más el Señor, mis hermanos? ¿En que vengamos a la iglesia? En la obediencia, ¿verdad? Este vocablo obedecer, mis hermanos, viene del hebreo shamá, así como suena, shamá. Y este verbo aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, para ser exactos, aparece 1160 veces este verbo shamá. Y lo que significa, por la importancia, ¿verdad? Por los números o por el gran número que aparece en el Antiguo Testamento, esto significa y demuestra que es muy importante para Dios, mis hermanos, el asunto de la obediencia. ¿No lo cree así? Para Dios es muy importante nuestra obediencia. Mire, en una ocasión Jesús hizo un reclamo a los que decían seguirle, y Él les dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Ese fue el reclamo que Jesús les hacía. ¿Será Señor de ellos esos que le dicen Señor pero no hacen? ¿Usted qué cree? Yo pienso que no, ¿verdad?
Entonces el vocablo obedecer, mis hermanos, en el hebreo, que es shamá, no se le olvide, shamá, significa oír inteligentemente. Este verbo significa que estás percibiendo perfectamente cuál es la orden que se te está dando. Ese es obedecer. Shamá también significa prestar oídos, atender y obedecer con docilidad. Ahora, ¿qué es docilidad? Docilidad, mis hermanos, es recibir con humildad la instrucción. Amén. Así que vamos a estudiar, mis hermanos, esta historia de Primera de Samuel, que es una historia de un hombre, yo le puedo llamar un hombre desobediente, ¿sí? Y veremos cómo Dios da órdenes a Saúl, el rey de Israel, y veremos cómo este hombre, Saúl, no obedece al Señor. Así que vayamos por favor al versículo 1 de este mismo capítulo y vamos a continuar, vamos a estudiar esta historia que habla acerca de la obediencia. Amén. Muy bien. Dice Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl. ¿Quién le dijo a Saúl? Samuel, ¿verdad? El profeta. Samuel, mis hermanos, era un profeta que había sido dedicado por su mamá, no sé si lo recuerda, desde que era pequeño, ¿sí? Desde que él nació, desde que era un niño, ya Samuel ministraba en la presencia del Señor, mis hermanos. Y creció como todo un hombre de Dios, con un concepto totalmente correcto a lo que es un siervo de Dios. Un siervo de Dios, mis hermanos, no tiene su propio mensaje, ¿verdad que no? Sino que da el mensaje que le dice el Señor. Amén. Samuel entonces va con Saúl. ¿Y quién era Saúl? En ese tiempo Saúl, mis hermanos, era el rey de Israel. Entonces Samuel va con Saúl y vea lo que le dice allí en el mismo versículo 1. Le dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, ¿verdad? Shamá, ¿verdad? Está atento a las palabras de Jehová. Entonces notemos, mis hermanos, cómo no era el mensaje de Samuel, era el mensaje directo de Dios, ¿sí? Dios le estaba dando una instrucción al profeta Samuel para que se la dijera al rey Saúl. Y este vocablo que leímos ahí, estar atentos, mis hermanos, es el mismo de Shamá, ¿verdad? Shamá. Escucha con atención, escucha con inteligencia, escucha atentamente lo que Dios te va a decir, Saúl, le estaba diciendo el profeta. Y dile al que tienes a tu lado, dile, escucha con atención, lo que Dios te va a decir. Pero díselo, escucha con atención, lo que Dios te va a decir. Pongamos atención. Hebreos, mis hermanos, el libro de los Hebreos nos dice, o la carta de los Hebreos nos dice: si oyeres hoy su voz, ¿qué vamos a hacer? Dice: no endurezcas tu corazón. Si tú oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, ¿sí? Escuchar con atención, mis hermanos, debemos de estar. Que no nos entre la palabra del Señor por un oído y nos salga por el otro, sino que entre por el oído, pero que caiga al corazón. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de escuchar con inteligencia, mis hermanos, y debemos de obedecer las palabras de Dios. Amén. Versículo 2 dice: así ha dicho Jehová. Fíjense, le estaba diciendo Samuel: Saúl, atento, ve lo que me dijo el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y esta historia, mis hermanos, aparece allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículos 8 al 14. Usted lo puede estudiar ahí, de cómo el pueblo de Amalek, los amalecitas, no dejaron pasar a Israel cuando iban saliendo de Egipto por el desierto, ¿verdad? Cuando Israel iba atravesando el desierto y pues se encontraron con los amalecitas ahí. Y esta era una tribu, mis hermanos, los amalecitas, era una tribu
una tribu de las más perversas, mis hermanos, de ese tiempo, más corruptas y más inmorales, y todo lo vil y todo lo despreciable que Dios rechaza, lo simbolizaban los amalecitas, mis hermanos. ¿Sí? Y cuando Israel iba atravesando el desierto, tenían que atravesar por el desierto, ¿verdad? Por ese terreno por donde los amalecitas estaban asentados, por donde estaba ese pueblo, esa tribu, y ellos se opusieron, fíjese. No quisieron dejar pasar por allí al pueblo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que rodear ese terreno. ¿Sí? Entonces Dios anotó eso allí. Dijo, ok, mire, no fue casualidad, ¿verdad? Que aquí tengo una pluma. El Señor lo anotó, dijo, ok, lo anoto aquí de que no dejaste pasar a mi pueblo, ¿verdad? Y pasaron los años, mis hermanos, y llegó el momento en que el pecado de los amalecitas los iba a alcanzar. Porque ¿cuántos sabemos que nuestro pecado tarde o temprano nos va a alcanzar? Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, tarde o temprano nos va a alcanzar, mis hermanos. Y el pueblo de los amalecitas, el pecado ya le iba a alcanzar. Los iba a alcanzar, mis hermanos, y Dios iba a castigar por medio del rey Saúl. Samuel, por mandato de Dios, le dice lo siguiente, y vea el versículo 3. Ve pues, le dice Samuel a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Fíjese, el vocablo hiere, mis hermanos, este vocablo herir o hiere, significa destruir, significa devastar, significa destrozar. O sea que Dios le estaba diciendo que destruyera, que devastara, ¿verdad? Que destrozara al pueblo de Amalec, a los amalecitas. ¿Por qué Dios fue tan drástico, mis hermanos, con los amalecitas? Usted se preguntará, ¿no? ¿Por qué Dios fue tan drástico? Y lo vamos a explicar en un momento más, mis hermanos. Pero la palabra destruye, porque ya ve que lo estamos leyendo ahí que dice destruye todo lo que tienen. Esta palabra destruye en el hebreo, mis hermanos, es una alusión a golpear con el puño cerrado en la nariz. ¿Ha visto los boxeadores cuando están ahí peleando y de repente uno se descuida? ¿Sí se acuerda de la pelea de Manny Pacquiao contra Márquez? Pues tenía que ser Márquez, ¿verdad? Y le golpea y lo tumba y lo noquea, ¿verdad? Lo noquea. Entonces de eso está hablando esta palabra de destruir. Es decir, esto simboliza pegarle en la nariz, ¿verdad? Para golpearle con el puño cerrado en la nariz. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque la nariz es una parte sensible del cuerpo. O si te pegas en la nariz, hasta ves estrellitas, ¿sí o no? Duele y hasta sale sangre, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo Dios es lo siguiente, mis hermanos. Vas a ir con los amalecitas, les vas a dar un golpe que lo derriben y estando en el suelo lo vas a eliminar del mapa. Esa era la instrucción, esa era la orden de Dios que se le estaba dando al rey Saúl. Y alguien que no entiende, ¿verdad?, estas cosas dirá, uy, pues qué Dios tan drástico y tan agresivo, ¿verdad? Pero sigamos leyendo, mis hermanos, en el versículo 3. Dice, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo aquí le hago una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué Dios trató a esta tribu pagana de una forma drástica? ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta tribu simboliza todo lo que Dios rechaza. Eso es lo que simboliza esta tribu. Corrupción moral, fraudes, todo tipo de inmoralidades, ¿verdad? Eran asesinos estas personas, eran ladrones, eran mentirosos, eran de lo peor, mis hermanos. Y ellos habían escuchado del Dios de Israel, pero no querían nada con Dios, los amalecitas. Entonces tipifica este pueblo el pecado. Y como Dios es un Dios santo, ¿cuántos dicen amén? ¿No más uno? Dios es un Dios santo, ¿sí o no? Entonces Dios no admite, mis hermanos, absolutamente
nada de pecado, porque Dios es un Dios santo. Por eso dijo que tenían que ser totalmente agresivos y destruir a los amalecitas, y no dejando a ninguno vivo. Esa era la instrucción. ¿Se escucha drástico, a poco no? ¿Sí o no? Se escucha drástico. Y eso es exactamente, mis hermanos, lo que Dios el Padre hizo con Cristo. Fíjese, ahí en la cruz, ahí en el Calvario, juzgó el pecado de todos nosotros y no se apiadó de él, ni de su Hijo se apiadó. Fíjese, porque Él cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo. Y sabe que la cruz representa el trato que Dios tiene para con el pecado. Jesús quedó hecho una masa sanguinolienta, mis hermanos. Dice que quedó hecho pedazos. Y así es como Dios hace el pecado. Lo hace pedazos, mis hermanos. Amén. Versículo 4, mis hermanos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, este era otro pueblo, mis hermanos, que también aparece en el libro de Éxodo. Le dijo a ellos, fíjese, a los ceneos les dijo: idos, o sea, váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos, dice ahí, de entre los hijos de Amalec. Los ceneos, mis hermanos, eran distintos a los amalecitas. Los ceneos ayudaron a los de Israel en su trayecto por el desierto, y al haber creído que Israel era el pueblo de Dios, Dios los libró aquí, mis hermanos. Amén. Entonces los justos serán librados, mis hermanos, de la ira de Dios. Y de aquí se ve cómo los ceneos salen de entre los amalecitas, a quienes les iba a caer el juicio, a los amalecitas. Pero en este caso el juicio iba a ser por medio del rey Saúl. Versículo 7, mis hermanos. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ok. Aquí ya la Wikipedia ya me está sacando el versículo, pero ahorita no lo necesito. Muy bien. ¿Cuál era la orden, mis hermanos? La orden de Dios, que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? ¿Cuál fue la orden, mis hermanos? ¿Alguien lo puede decir? Que eliminara, que destruyera a todo el pueblo de los amalecitas, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo él? Le perdonó la vida a Agag, mis hermanos. Al rey le perdonó la vida a Agag. Ahora Agag, mire, Agag no era un nombre, era un título. Agag, ¿sí? Era un título de un rey, así como el que se le daba a los faraones, ¿verdad? Tenían su nombre propio, pero faraón era un título, así que Agag era un título, no era un nombre. Agag era el rey de la tribu de los amalecitas. Y Agag, ¿qué cree que significa? Agag significa techo, eso significa. Voltea a ver al techo, véalo. No, voltea de veras. Es lo más alto que hay aquí, ¿verdad? El techo. Es lo más alto. Entonces, si usted ve el techo, usted dice, pues es lo más alto. Entonces, Agag era un título que significaba techo, que era lo más alto, era el jefe, era el más alto de la tribu. ¿Qué es lo que tenía que hacer Saúl con el más alto? Tenía que eliminarlo.
pero no lo hizo, lo perdonó. Ahora, cuando hay algo más alto, mis hermanos, que se interpone entre Dios, ¿cómo se le llama a esto? Algo que está más alto, algo que tú pones en primer lugar, algo que tú pones antes que a Dios, ¿cómo se le llama? Idolatría. Así es. Se le llama un ídolo. Y Dios no tolera que haya alguien más alto que Él. Por eso a Él se le llama el Altísimo, mis hermanos. Porque no tolera que haya alguien más alto que Él. Y justamente al que se le había de darle primero Mataril el Herón, ¿verdad? Sí, he escuchado esa. Al primero que tenía que eliminar, al primero que tenía que matar, sí, era este rey. Y precisamente, mis hermanos, a este rey fue al que perdonó Saúl. Fíjese. Y este rey es el que dirigía a todo ese pueblo pagano. Y esta experiencia nos pasa a muchos. Así, de la misma manera como le pasó a Saúl, a muchos nos pasa eso, mis hermanos. Toleramos ciertas cosas cuando Dios dice que no consientamos nada, que no consientamos la mentira, que no consientamos el fraude, el abuso, la murmuración. Dios nos dice que dejemos ciertas cosas, pero lo consentimos. Pero si tú lo comienzas a consentir y lo pones aparte, no lo quieres eliminar, como al rey Agag, lo estás poniendo, mi hermano, mi hermana, antes que Dios. Lo estás poniendo antes que Dios. Y es un ídolo eso, que tienes que eliminar. Versículo 9, mis hermanos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Perdonaron. Fíjense, perdonaron. Cuando Dios había dicho claramente que destruyeran y devastaran y no tuvieran misericordia de ellos. Pero Saúl y el pueblo se sintieron más buenos que Dios. Y esto sucede mucho también, mis hermanos, entre los cristianos. Cuando la Biblia habla de disciplina y se disciplina al cristiano o al discípulo que falla o peca, la gente inmediatamente dice: ay, qué faltos de amor. Como si no pecáramos todos. Y a veces juzgamos mal, mis hermanos. Levante la mano el que no peque. Todos pecamos, ¿cierto? Pero debo decirles, mis hermanos, que Dios sigue siendo un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Que sigue castigando al pecado y a sus hijos les da disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice ahí que ellos perdonaron al rey. Y mire, continúe leyendo este mismo versículo. Dice que perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Fíjese. Es decir, ellos desobedecieron. A ver, diga desobedecer. Ellos desobedecieron deliberadamente, ¿verdad? Liderados por el rey Saúl. Desobedecieron y no eliminaron a lo mejor. Fíjese, dice lo mejor entre comillas, yo lo pondría, del ganado. No eliminaron, no acabaron ni con el rey, mis hermanos. Es por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Es como si en una iglesia, ¿verdad?, en donde el pastor tiene instrucciones de parte de Dios de cómo se hace la obra de Dios, y pues esa está escrita, ¿verdad?, aquí. ¿Cuántos saben que aquí están las instrucciones de cómo llevar la iglesia, ¿verdad?, de cómo gobernar la iglesia? Y ahí está, ¿verdad?, escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros decimos que somos cristianos, mis hermanos, debemos de lo más posible, apegarnos a las escrituras, ¿sí o no? Es lo que tenemos que hacer. Pero si el pastor de cualquier congregación, ya sea de esta o de otra, hace a un lado la palabra de Dios y comienza a tolerar otras cosas, se metió en problemas ese pastor con el Señor. Se metió en problemas con Dios y el pueblo también. El pueblo lleva las consecuencias. Dice, más no lo quisieron destruir,
Mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué dice ahí? Destruyeron. Y esto se refiere, mis hermanos, a los animales que estaban ciegos, que estaban enfermos, que estaban cojos, que estaban flacos, que no servían para el ganado. Entonces aquí vemos varias cosas, mis hermanos. Vemos a un rey, ¿verdad? Vemos a un líder ocupándose de sus propios deseos. Es lo que estamos viendo aquí. Dios decía una cosa, pero él él decidía hacer otra cosa. Por lo tanto, arrastraba al pueblo también. ¿Sí? Por eso les digo, el ser pastor, mis hermanos, es una responsabilidad muy grave. Es un privilegio, sí, pero es una responsabilidad muy grave. ¿Sí? Mire, le voy a contar cuando Aarón, por ejemplo, Dios ya los había librado, ¿verdad? De Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y mientras que Moisés fue al monte con el Señor, se quedó Aarón ahí a cargo del pueblo. Y el pueblo les decían: haznos un Dios para adorarle, haznos un Dios, haznos un Dios que adoremos. Entonces Aarón, ¿qué les dijo? No, pues traigan acá todos sus aretes, sus collares, sus joyas de oro, y vamos a hacer un Dios. Y hicieron un becerro, mis hermanos, de oro. Y cuando lo hicieron, todos comenzaron a danzar y a gritar y a saltar, y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Fíjense qué tremendo. Pero Aarón se dejó llevar por el pueblo, mis hermanos. Arrastró al pueblo. Entonces vemos aquí, mis hermanos, a un líder haciéndole caso a la gente. Imagínense. Un verdadero ministro de Dios, mis hermanos, no complace a la gente, sino que tiene un mensaje de parte de Dios. No un mensaje propio, es un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y este mensaje se tiene que obedecer porque es Dios hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Mire, cuando yo venga con mi mensaje, usted tiene la autoridad de parte de Dios de decirme: ¿sabes qué? Ese mensaje no es de la palabra. Pero si yo le doy un mensaje de parte de la palabra de Dios, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Obedecer. Amén. Versículo 10. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Otra vez, palabra de Jehová, palabra del Señor. Me pesa, dijo el Señor, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta palabra, mis hermanos, que vimos en el versículo 11, que dice me pesa, significa que a Dios le dolió en su corazón la desobediencia de Saúl. Por eso decía: me pesa haber puesto por rey a Saúl, me duele que Saúl me haya desobedecido. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y mire, mis hermanos, cuando uno de nosotros desobedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se contrista, ¿sí o no? El Espíritu Santo se duele. Y eso también lo percibimos nosotros, mis hermanos. Y aquí se dolió el Señor de que Saúl le haya dado la espalda a Dios. Y eso significa, mis hermanos, que se volvió en pos de mí, que le dio la espalda a Dios. Y dice: y no ha cumplido mis palabras. Fíjense, es decir, no ha obedecido mis palabras, decía el Señor. Y en el versículo 11 también dice lo siguiente: y se apesadumbró Samuel. Este vocablo, mis hermanos, apesadumbrar, significa en el hebreo que ardió en enojo. Samuel ardió en enojo, mis hermanos. Se puso rojo de coraje. El celo de Dios surgió en el corazón del profeta, mis hermanos. Y ese mismo celo fue lo que movió a Jesús también para tomar un látigo, hacer un azote de cuerdas, ¿verdad? Entrar en el templo y sacar a todos los mercaderes que estaban traficando con las cosas de Dios allí en el templo. Ese mismo celo, mis hermanos, fue el que surgió también en Jesús.
Un discípulo de verdad, mis hermanos, debe de ser como Samuel, tener celo por la palabra de Dios, celo por las cosas de Dios, celo por la santidad de Dios, celo por hacer lo mejor posible las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay celo, mis hermanos, en un supuesto cristiano, si no hay celo del que le estoy hablando, no es un verdadero discípulo de Jesucristo. Tiene que haber un ardor, no una indiferencia, mis hermanos. Amén. Entonces Samuel ardió de enojo, mis hermanos. Solo que el enojo tiene un límite. ¿Cuántos lo saben? Dice la palabra que debemos de airarnos, ¿sí o no? Pero no debemos de pecar, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Pedro se enojó y quiso defender a Jesús sacando su espada, y luego le quiso mochar la cabeza a uno, pero se alcanzó a quitar y le pegó en la oreja, mis hermanos, y le mochó la oreja. Pedro se sentía torero. Le mochó la oreja. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¡Ey, Pedro, guarda tu espada! El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sí le dijo eso o no? El celo que debemos de sentir por Dios, mis hermanos, no debe de llevarnos a agredir físicamente a las personas. A Pedro le salió el celo, pero también le salió lo agresivo. Y no nos debe de llevar, el celo de Dios no nos debe de llevar a agredir a las personas. Eso no existe, mis hermanos, no debería de existir. Y dice ahí en el mismo versículo que estamos leyendo de Samuel: y clamó a Jehová toda aquella noche. La palabra hebrea, mis hermanos, que se tradujo por clamar, de que clamó, significa literalmente lanzar gritos de angustia, gritos de dolor, como diciendo: por haber desobedecido el rey, el pueblo va a llevar las consecuencias. No puede ser, porque Saúl desobedeció, ahora el pueblo va a llevar las consecuencias de esa desobediencia. Estaba apesadumbrado, estaba clamando de esa forma. Por eso todo pastor, mis hermanos, y ministro deben de ser muy celosos y cuidadosos de hacer la voluntad de Dios. Porque cuando un ministro desobedece la palabra de Dios, ¿quién cree que la lleva? Ustedes, el pueblo. Si un ministro desobedece la palabra de Dios, las consecuencias las llevan ustedes, mis hermanos. Es como el padre de familia, ¿no? Que desobedece las instrucciones de cómo llevar a la familia. ¿Y quién lleva las consecuencias? La familia, la esposa, los hijos, ¿verdad? ¿Y quién es la que clama con lloros y gritos de angustia? La esposa. Ahí está clamando, ¿verdad? Porque sabe que el marido está desobedeciendo. A ver, maridos, digan amén. Así que Samuel está clamando, mis hermanos, pero eran gritos de angustia, como diciendo: ¿qué va a pasar ahora con el pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que Saúl haya desobedecido? Ahora, ¿quién le dijo a Samuel lo que Saúl había hecho? ¿Quién se lo dijo? Dios. Así es. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Y se lo voy a contestar, se lo voy a responder con una pregunta. ¿Usted cree, mis hermanos, que Dios pueda revelarme a mí algo de usted? Sí. Pero también debe de saber, mis hermanos, que Dios puede revelarle a ustedes algo de mí. ¿Sí o no? Así que ya estamos parejos, mis hermanos. Estamos iguales. ¿Sí? Y esto es muy importante, mis hermanos, porque a veces pensamos que engañamos a todos, ¿verdad? Pensamos eso, pero Dios nos revela como le reveló a Samuel lo que Saúl estaba haciendo. Por eso, si usted quiere un consejo acertado, mi hermano, porque a veces llegan y vienen y: oiga, pastor, deme un consejo, pero a veces no te dicen toda la verdad, no te dicen todo lo que tienen que decirte. Y pues tú no les puedes dar un consejo acertado. Miren, yo no soy adivino, pero a veces
Las personas están ahí queriendo dar, pidiendo consejería y están hablando, y a veces el Señor te dice, ¿sabes qué? Lo que te está diciendo no es correcto, es mentira. ¿Sí? Por eso, si usted quiere, mis hermanos, un consejo acertado y bien fundamentado, tiene que hablarme con la verdad. Amén. Porque pues la gente suele mentir, mis hermanos, pero aquí es donde entra Dios y nos revela lo que realmente esa persona está haciendo. Amén. Así que, mis hermanos, no tengamos temor de hablar la verdad. Si hablar la verdad le cuesta la vida, ¿qué? ¿Qué tiene? Pero hay que decir la verdad, mis hermanos. Ahí es donde muchos discípulos se echan para atrás. ¿Cuántos son discípulos aquí? ¿En serio? Entonces aquí vemos a Samuel, ¿verdad? Siendo revelado lo que Saúl había hecho. Versículo 12, por favor. Dice el versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Recuerden, mis hermanos, que Samuel iba enojado, La palabra madrugó significa que Samuel no pudo dormir esa noche. Porque madrugó, imagínense, no pudo dormir por lo que Dios le había revelado. En cuanto salió el primer rayo de luz, mis hermanos, Samuel va al encuentro de Saúl para confrontarlo. En cuanto vio que estaba allí el amanecer, ¿verdad? Salió inmediatamente. Y esta es una prueba más, mis hermanos, de que confrontar a alguien con su pecado es bíblico. Es bíblico. Pablo confrontó y reprendió a Pedro delante de todos. No sé si lo recuerda. Porque él pues se hacía judío cuando estaban delante de los judíos y luego se juntaba con los gentiles, delante de los gentiles, y que Pablo lo reprende y le dice. ¿Sí se acuerda ahí en Gálatas? Ahí está. ¿Por qué lo reprendió? ¿Por qué reprendió Pablo a Pedro? ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando un líder desobedece las instrucciones de Dios, los que corren el peligro, ¿quiénes son? Las ovejas, ¿verdad? Lo que son el pueblo. Por eso la reprensión, mis hermanos, tiene que ser dura. Tiene que ser dura la reprensión. Y a muchos no nos gusta. Continuamos leyendo el versículo 12 y dice: y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjese, Saúl ve a Samuel y lo ve que iba enojado, como dicen en el rancho, iba enchilado, iba enojado Samuel, ¿verdad? Iba molesto por lo que había hecho Saúl. Y como Saúl ve a Samuel, que iba, pues no iba contento, ¿verdad? Él iba rojo de enojado, ¿verdad? Como diciendo, voy a tener que confrontar a este hombre. ¿Cómo es posible que arrastre a todo un pueblo por su avaricia? Entonces cuando Saúl ve a Samuel, lo ve muy contento, ¿verdad? Y le dice, no lo vio muy contento, y le dice, vea lo que le dice Saúl: bendito seas tú de Jehová. Y sabe una cosa, mis hermanos, ese es el típico cristiano que se hace pasar como tal, como un cristiano, que conoce el lenguaje evangélico, mis hermanos, que dice aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, amén. Conoce el lenguaje cristiano, mis hermanos, se sabe todo el lenguaje. Y lo ve Saúl a Samuel y le dice, bendito seas tú de Jehová. Y pensó que adulándolo, ¿verdad?, que lisonjeándolo se iba a calmar. Y esta expresión, mis hermanos, era como queriendo bajarle el enojo a Samuel. Quería bajarle el enojo, como diciendo, cálmate, no seas exagerado, Samuel. Mira, no pasó nada, no es para tanto, ¿verdad? Pero usted sabe que el profeta era el representante de Dios, ¿no? Y por lo tanto, si Saúl le decía eso a Samuel, se lo estaba diciendo a Dios. Señor, cálmate, no es para tanto. Mira, no pasó nada.
Y así le estaba diciendo Saúl al Señor. Dios, por lo tanto, le estaba diciendo esto. Entonces le dice, fíjese, bendito seas tú de Jehová. Y luego, ¿qué fue lo que le dijo Saúl? ¿Qué le dijo? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Él cumplió? ¿Cumplió la palabra de Jehová? Claro que no. Cuando alguien como Saúl, mis hermanos, se hace pasar como un cristiano que sabe que sus caminos andan mal, lo primero que hace es justificarse sin que le preguntes. Es lo primero que hacen. Si usted duda de su marido, por ejemplo, mujer, fíjese, hay una forma muy fácil de descubrir a su marido. Cuando su marido llegue solito, ¿verdad? Y le diga, mira, ¿sabes qué, mujer? Llegué tarde porque pues estaba platicando con un amigo que me encontré allá afuera del trabajo y pues de ahí me invitó a cenar, fíjate. Y pues más tarde me invitó a cenar y luego después fuimos por ahí a platicar y pues se me hizo tarde, ¿verdad? Porque también comencé a compartirle la palabra del Señor. Entonces le dice la mujer, sí, estuviste con tu amigo ese que te encontraste hasta las 5 de la mañana compartiéndole de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sabe algo, mis hermanos? Son mentiras todas esas. Cuando alguien llega y se comienza a justificar solito, es porque está mintiendo. Ay, se quedaron viendo así como. Y eso fue lo que hizo Saúl, mis hermanos. Él solito dijo sin que nadie le preguntara, he obedecido la palabra del Señor. He obedecido la palabra del Señor. Versículo 14. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. A ver, Saúl, le dice, ¿verdad? Samuel, ¿qué no te dijo Dios que exterminaras a todos los amalecitas y a todo lo que tenían? Entonces, ¿ese balido de qué es? Dices que has obedecido, pero ¿ese balido de qué es? Por ejemplo, cuando un hombre es descubierto con otra mujer que no es la suya, y luego el pastor lo confronta, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Ya deja a esa mujer, ya déjala. Y todavía el hombre le contesta, ¿cuánto tiempo me da para dejarla? Por favor. ¿Cómo que cuánto tiempo, mis hermanos? O sea, eso es, déjala ya, es obedecer. ¿Sí o no? Le voy a dar otro ejemplo. Si estás en tu casa, por ejemplo, observando pornografía, y Dios te dice, ya no mires eso. Y luego le dices al Señor, ¿cuánto tiempo me das para dejarlo? A veces así somos, mis hermanos. Queremos negociar con el Señor sobre algo que nos dice que ya debemos de dejarlo, que debemos de cambiar. Un discípulo de verdad, mis hermanos, no hace negociaciones con Dios. No se corrompe, mis hermanos, Dios no se corrompe. Algunos creen que Dios se puede corromper como ellos, pero déjenme recordarle algo, mis hermanos. Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Soy yo como, amén. Qué balido de ovejas es ese que yo oigo. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. De Amalec los han traído. Note aquí cómo no asume su responsabilidad, ¿verdad? Cómo Saúl no está asumiendo su responsabilidad y le comenzó a echar la culpa al pueblo. Vea, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero luego se pone espiritual, ¿verdad? Saúl, vea lo que dice. O sea, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por lo demás, pero lo demás lo destruimos. Mire, el corrupto de Saúl
Pensó que iba a convencer a Samuel de que habían guardado lo mejor del ganado para sacrificarlo al Señor. Pensó que lo iba a convencer. Es como esto, mis hermanos. Cuando, y siempre doy ese ejemplo, ¿verdad? Pero es como cuando tú haces tu declaración de impuestos y dices que tienes varios dependents. No, es que tengo como 8 dependents, cuando no tienes ninguno, ¿verdad? Y luego haces tu declaración y luego pones ahí que tienes varios dependents para que te devuelvan más dinero. Pero resulta que es mentira. Eso es un fraude. Pero después, cuando ya te devuelve el gobierno ese dinerito, dices: no, yo voy a llevar mis diezmos al Señor. Aquí están mis diezmos, Padre. Es más, hasta te voy a dar un 5% más. Y eso es como para decir: Señor, mira, ahí te va otra mordidita más. Así le llamamos en México, mordida. Coima en Sudamérica, ¿verdad? Pero le dice: ahí te va, Señor, mira, ahí te va otro 5% más para que, mira, no digas nada, guarda silencio. ¿Sabe qué? A Dios no lo podemos sobornar, mis hermanos. No lo podemos sobornar. Necesitamos obedecer a Dios. No debemos de tratar a Dios de esa manera, mis hermanos. Pero este rey Saúl no se midió. Y le dice Samuel a Saúl: desobedeciste, Saúl. Y él, como si nada: no, sí es cierto, desobedecí. Pero mira, todas estas vacas, mira, todas estas ovejas son para sacrificarlas al Señor. Qué piadoso se escucha eso, ¿no cree? Wow, ese es Saúl, sí que era muy piadoso, ¿verdad? Sigamos leyendo, mis hermanos, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y esta palabra, mis hermanos, declararte, es una palabra hebrea que significa denunciar. Le estaba diciendo Samuel a Saúl: déjame denunciarte, déjame descubrirte, déjame revelarte, porque eso también significa lo que el Señor me ha declarado, lo que el Señor me ha dicho. Y Samuel le dice todo esto, mis hermanos. Y como que Saúl pensó, ¿verdad? Así como que: ¿el qué va a saber? ¿El qué va a saber de todo esto? Como que yo pienso que Saúl pensaba que Samuel no sabía nada. Pero se le olvidó, mis hermanos, que el Espíritu Santo reposaba sobre el profeta. Y él respondió, fíjese, todavía le dice: a ver, dime, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Decláramelo. Versículo 17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, ¿qué más querías? Tú eras el rey, ¿qué más necesitabas? Luego versículo 18 dice: y Jehová te envió en misión. Digan todos: misión. Y dijo, fíjese, misión. ¿Sí sabe qué es una misión? La misión, mis hermanos, es una encomienda. ¿Cuál era la misión de los apóstoles, mis hermanos? Ir y hacer discípulos, ir y predicar, ¿verdad?, el evangelio, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que Jesús les había mandado. Esa era la misión, esa era la encomienda. Y la tarea de los ministros de Dios, mis hermanos, es enseñarles al pueblo las palabras de Jesús, las palabras que Jesús nos enseñó. Amén. Y ese mandato de obedecer, mis hermanos, incluye al que enseña. Yo también tengo que obedecer al Señor. También me incluye a mí, mis hermanos. ¿Sí? No solamente es pararme aquí y decirles lo que ustedes tengan que hacer y yo no lo hago. No, mis hermanos, no es nomás eso. ¿Sí? Yo también tengo responsabilidad de obedecer. Tengo responsabilidad delante de Dios de obedecer la palabra de Dios. Amén. Pero esto mismo hacían los fariseos. Por eso Jesús les decía: miren, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no los imiten. Si ellos les dicen que no pequen, no pequen, porque ellos sí pecan, les decía Jesús. ¿Sí?
Y mucha gente es igual, mis hermanos, que se hacen pasar como discípulos de Cristo. Continuamos leyendo el versículo 18, dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y este vocablo, mis hermanos, hasta que los acabes, significa que no dejes el más mínimo rastro de ellos. Los vas a borrar del mapa. Esa era la instrucción. Versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Qué está haciendo aquí el profeta al rey? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Usted lo puede ver? ¿Qué es lo que estaba haciendo el profeta con el rey? Lo estaba confrontando, mis hermanos. Le estaba diciendo: ¿por qué no oíste? ¿Por qué no atendiste? ¿Por qué no obedeciste la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Saúl, mis hermanos? ¿Qué fue lo que vio Saúl? Él vio el botín y dijo: esto está bien, esto está muy bien. Vio la ganancia, mis hermanos, vio el botín, vio la ganancia, vio lo material solamente. Él era codicioso de ganancias deshonestas, mis hermanos. Su codicia le ganó más que su obediencia. Y eso le pasa a muchos ministros, mis hermanos, que solo ven el botín y le sacan a la gente el dinero. Su encomienda inicial, mis hermanos, era predicar el evangelio, y lo hicieron bien. El miércoles nos daban el testimonio de muchos que se han apartado, y es verdad, que comienzan bien, pero después se desvían, se corrompen y hacen como que Dios les habla y les muestra que hasta hay 100 que van a dar de a 1000. Están predicando y de repente se detienen en la predicación y dicen: ¿qué es lo que me dices, padre? Ah, sí, no, sí, claro, yo soy tu siervo, yo te obedezco, Señor. Sí, ¿cómo? ¿Qué? Ah, claro que sí. Y lo dicen: aquí el Señor me acaba de decir que hay 100 personas que van a dar $1000. Así que no se hagan, porque yo les voy a decir quiénes son si no vienen. Así de descarada es la gente hoy en día. ¿Sí o no? Y algunos vienen de este tipo de iglesias, mis hermanos, que solamente ven el botín y no obedecen a la palabra del Señor. Amén. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Ay, caray, de plano, ¿verdad? Sí, no es lo que parece, ¿verdad? Él decía: ¿sabes qué? Yo he obedecido la voz de Jehová. ¿Es cierto que había obedecido? Dice: y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, como diciendo: mira, aquí está la prueba de que fui a la misión. Aquí está el rey, mira. Y he destruido a los amalecitas. Aquí surge una pregunta, mis hermanos. ¿Estaba desquiciado o la desobediencia lo desquició a Saúl? Y comenzó a decir un montón de tonterías, porque lo que decía el rey Saúl era una tontería, ¿sí o no? Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, otra vez justificándose y echándole la culpa a otros, echándole la culpa al pueblo, justificándose. Dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios. No dijo mi Dios, dijo tu Dios, en Gilgal. Y yo me imagino que Samuel le decía: ¿y tú no se lo impediste? Tú consentiste cuando la orden era que tú, como rey, los ibas a dirigir. Y ¿sabe algo, mi hermano? Hay del pastor, hay del líder que se dice ser guía espiritual, que no estorba al pueblo en su descarriar, mis hermanos, en su descarriarse de los caminos de Dios. Hay de aquel que no le estorba al pueblo. Mire, le voy a decir una de las verdades que se dice pocas veces en un púlpito, que se tratan en los púlpitos. Cuando llegue el día de dar cuentas, mis hermanos,
no va a estar junto a ti ni tu papá, no va a estar tu mamá, no va a estar tus hermanos, no va a estar tu comadre ni el compadre, mucho menos la suegra va a estar ahí, mis hermanos, cuando tengas que presentarte delante del Señor y entregar cuentas. No va a haber nadie, vas a estar tú y Él solamente. Es más, no va a estar ni tu esposa, no va a estar tu patrón, mis hermanos, ni tus hijos, nadie va a estar. ¿Sí? Casi nadie piensa esto, mis hermanos. Y va a ser de a uno en uno, cara a cara. Vamos a comparecer delante de Cristo de forma individual para rendirle cuentas de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Y esto, mis hermanos, a mí me pone a temblar. No sé usted, pero a mí me pone a temblar. Pero ese día va a llegar sin duda, mis hermanos. Va a llegar ese día. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace más el Señor, mis hermanos? ¿En que la gente venga a la iglesia? No, ¿verdad que no? De que la gente dé sus diezmos, ¿en eso se complace el Señor? ¿Que den sus ofrendas? No, mis hermanos. ¿En qué se complace el Señor? En que dejen de fraudear, en que dejen de mentir, en que dejen de murmurar, en que obedezcan. En eso se complace el Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí en el versículo 22, ciertamente, es decir, con seguridad, inobjetablemente, ¿qué dice? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esta palabra, mis hermanos, es medular para los cristianos. Obedecer. A ver, diga una vez más, obedecer. Eso es bien importante, mis hermanos. Esa palabra es medular para los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Tenemos que obedecer, mis hermanos. Obedecer a las palabras del Señor. Versículo 23. Porque como, o sea, semejante a, porque como pecado de adivinación, que en otras versiones dice de brujería, como pecado de adivinación es la rebelión, es la rebeldía. Y la rebelión, mis hermanos, es cuando Dios nos habla y no le obedecemos. Eso es rebelión. Así como la de Saúl, mis hermanos, que se estaba rebelando a la palabra de Dios, al mandamiento que Dios le había dado. Cuando Dios te dice algo, me dice algo que hagamos, es ahí, mis hermanos, donde tú y yo tenemos que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Porque a veces no nos va a gustar, mis hermanos, lo que el Señor nos dice. A veces no va a ser grato, no va a ser muy agradable, pero tenemos, mis hermanos, que pagar un precio, ¿sí o no? Y este precio, mis hermanos, del discipulado, ese es el precio, ¿verdad?, del discipulado, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el precio de ser un discípulo de verdad, hacer la voluntad de Dios. Mire, si Dios le ha estado hablando y no ha obedecido, usted está en rebelión, mi hermano, contra de Dios. Y equivale a ir y a consultar a un brujo. Eso equivale a la rebelión. Es lo que acabamos de leer. ¿Sí? Es como ir con el hermano que cura. ¿Sí se ha oído a ese, verdad? El hermano que cura. Uno en Santa Ana. Y aunque usted no vaya, es equivalente. Si usted no obedece a Dios, es equivalente, mis hermanos. La rebeldía a ir con un brujo.
La desobediencia, mis hermanos, es grave. Es un pecado grave. Por eso no todos están dispuestos a pagar el precio de ser un discípulo de verdad, mis hermanos. Dice ahí, y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Qué es obstinación, mis hermanos? La obstinación es persistir en el error. Y esto es como practicar la idolatría, mis hermanos. Y sabe, dentro de la iglesia cristiana hay mucha idolatría. A veces muchos dicen, ay, yo ya no estoy en la iglesia tradicional. El Señor me libró de la idolatría. ¿Sabe? Dentro de la iglesia cristiana hay mucha idolatría. Mucha. Porque persisten en el error. ¿Cómo se manifiesta? Con la obstinación, mis hermanos. Y la obstinación es persistir en el error. Maridos, ¿cuántas veces te ha dicho el Señor que trates bien a tu esposa, por ejemplo? Esposas, ¿cuántas veces te ha dicho el Señor que seas sometida al marido? ¿Sí? Pero eres obstinado, ¿verdad? Y si eres obstinado, eres un idólatra. Eso es lo que dice la palabra. Lo estamos leyendo ahí, ¿verdad? Ay, por eso no me gusta ir a casa de oración, porque siempre ahí son bien duros. Por eso muchos se van, mis hermanos. De verdad, porque no les gusta la palabra. La palabra nos confronta. Pero bienaventurado aquel que la recibe con gozo y la obedece. Dice ahí el versículo, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste, la tuviste en poco, la palabra de Jehová la desechaste, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Eso dijo Saúl. ¿Sería verdadero su arrepentimiento, mis hermanos? ¿O estaría fingiendo como Judas? A ver, vamos a investigarlo. Dice ahí, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Otra vez justificándose este hombre. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Como si Samuel fuera Dios para perdonar pecados. Perdona mi pecado. Versículo 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y otra vez se pone espiritual, ¿verdad? Saúl. Él pensó que al decir, vamos juntos, de decirle a Samuel, vamos, acompáñame, vamos juntos a adorar al Señor. Yo quiero que tú y yo juntos vayamos a adorarle. Él pensó que al usar esa terminología cristiana, mis hermanos, Samuel se iba a convencer. Pero Samuel tenía un discernimiento tremendo, mis hermanos, que es lo que falta en muchas ocasiones en la iglesia, tener discernimiento. ¿Qué es discernir, mis hermanos? Discernir es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, saber distinguir lo que es negro y lo que es blanco, saber distinguir entre lo vil y lo puro. Eso es discernimiento, mis hermanos. Y eso es lo que hace mucha falta hoy en día en las iglesias cristianas, discernimiento. Y a veces hacen preguntas que parecen bromas, ¿verdad? Preguntas como esta: ¿qué tan malo es que esté fornicando con mi novia? Y luego tú volteas y le dices, ¿es en serio lo que tú me estás preguntando? No, sí, es en serio. Oye, pero esa pregunta es de alguien que no es cristiano, ¿verdad? Y la respuesta es, tan malo es que vas camino al infierno. Esa es la respuesta a ese tipo de preguntas, mis hermanos. Porque ese tipo de preguntas ni siquiera es de alguien que va empezando en el cristianismo. Versículo 26. Ya estamos ya para terminar, mis hermanos. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se tomó, se asió, o sea, lo agarró, ¿verdad? La punta de su manto. ¿Y qué fue lo que pasó? Se rasgó. O sea que Saúl fue duro. Agarró su manto y le dio el jalón, porque se rasgó. Se rasgó el manto. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era ese? David. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 30. Y él dijo: yo he pecado. Otra vez, aparentemente está confesando, ¿verdad? Pero escuche lo que viene a continuación. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y ese es el típico, mis hermanos, que le preocupa su imagen. Ay, no me hagas quedar mal con el pueblo, le estaba diciendo, ¿verdad? Comienza a ser como diplomático con el profeta. Hónrame para que la gente vea que estoy contigo. Yo soy el siervo y no me dejes en vergüenza para adorar a Jehová. Qué increíble es eso, ¿no lo cree? Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl, o sea, le dio la espalda, ¿verdad? O sea, lo dejó ahí. Y adoró Saúl a Jehová. O sea, se quedó solo y él no le interesó y él adoró. Entre comillas, ¿verdad? Si pudiéramos decir lo que adoró, ¿verdad? Adoró Saúl a Jehová, porque él pensó que lo estaba adorando. Yo le hago una pregunta: ¿Dios habrá recibido esa adoración de Saúl? ¿Usted qué cree? Claro que no, para nada. Versículo 32. Después dijo Samuel: tráeme aquí a Agag, ¿verdad? Tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, fíjese. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Uy, ya me salvé, dijo el rey Agag, ¿verdad? Saúl es buena onda, me perdonó la vida. Y me lo imagino que venía, porque dice que venía alegremente, venía cantando remolineando, ¿verdad? Venía bien alegre. Versículo 33 dice: y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. El otro estaba, según él, ya bien alegre, ¿no? Adorando según él. Fíjese, Saúl estaba adorando. Y Samuel hizo lo que Saúl no hizo. Él sacó la espada y le vuela la cabeza a Agag. Cae el cuerpo y ahí tirado en el piso lo hizo pedacitos. Lo hizo trizas, mis hermanos. Y usted dirá: ¡ay, qué drástico! Pero escuche, ese era el juicio para el pecado. Y detrás de ese versículo, mis hermanos, está el sacrificio de Cristo. Dios tuvo que quebrantar a Jesús en la cruz, mis hermanos. Lo hicieron una masa sanguinolienta, porque Dios trata drásticamente con el pecado y no podemos seguir jugando con él, con el pecado, mis hermanos. Por amor de Dios se los digo, mis hermanos, dejemos de jugar con el pecado, porque Dios lo trata drásticamente. Y Samuel lo hizo pedacitos, lo esparció, lo tiró. Ese es el juicio de Dios, mis hermanos, sobre el pecado. Amén. Versículo 34 dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y note el último versículo, mis hermanos, verso 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Por qué ya no pudo tener tratos Samuel con Saúl? ¿Por qué? Porque Samuel, pues él representa al cristiano obediente, ¿verdad? Al cristiano verdadero, al cristiano genuino, al genuino discípulo de Dios. Pero ¿por qué no tuvo ya tratos con Saúl, Samuel? ¿Por qué, mis hermanos?
porque ya no tenían nada en común. Nada en común. Samuel era un discípulo de verdad. Saúl no lo era. Él era un falso. Amén. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano fuere adúltero, fornicario, con el tal ni aun comas. Eso dice la palabra, mis hermanos. Y dice ahí que Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ya para concluir, mis hermanos, cuando alguien está aferrado en su error, ya no hay más nada que hacer, mis hermanos, más que cortar con esa relación. Y Jesús lo puso de esta manera, mis hermanos. Jesús dijo: no echéis las perlas a los cerdos. Suena duro eso, tampoco no, mis hermanos. Es una expresión muy fuerte, pero por hacer y decir lo que Dios dice en su palabra, nos ganamos enemigos de gratis, mis hermanos. De gratis. Pero yo prefiero tener pocos amigos, pero transparentes y sinceros. Prefiero tener pocos amigos, pero agradar a Dios antes que a nada ni a nadie. ¿Notan la importancia, mis hermanos, con la que Dios trata la obediencia de sus discípulos? ¿Sí lo notó? ¿Sí lo vio? ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros a Dios, mis hermanos? ¿Qué respuestas le vamos a dar a Dios? Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Mire, Noé hizo el arca tal y como Dios le dijo que la hiciera. Las medidas, los materiales, todo. Él obedeció al pie de las letras las instrucciones que el Señor le dio. Abraham también hizo lo mismo. También obedeció a Dios, tal y como le dijo: hey, Abraham, sacrifica a tu hijo. Y ahí va Abraham, temprano, dice. Se levantó muy de mañana, preparó la leña, el fuego, y cuando iba a sacrificar a su hijo, el Señor le dijo: hey, detente. Ahora sé que tu corazón está conmigo. Ahora sé que tú eres obediente. Y lo llamó el padre de la fe, mis hermanos. Moisés también realizó el tabernáculo tal y como Dios le dijo. Y esa es la gran diferencia, mis hermanos, entre los que dicen ser discípulos y los que no lo son. La obediencia, mis hermanos, es la diferencia. Es hacer las cosas tal y como Dios dice. La pregunta aquí es: ¿de cuál eres tú? Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy en esta noche, mis hermanos. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Yo sé que aquí hay muchos, mis hermanos, que son discípulos de verdad. Yo lo sé, Señor. Y estamos creciendo en obediencia, estamos madurando. Otros es necesario que nazcan de nuevo. Piensan que son cristianos porque hicieron una oración, pero en realidad no se han arrepentido de sus pecados. No han nacido de nuevo. Algunos fingen y disimulan. Pero Señor, así como revelaste la vida de Saúl al profeta Samuel, esto nos muestra que nuestra vida no está escondida de nada ni de nadie, mucho menos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo en el verdadero discipulado. Haznos hijos obedientes. Queremos ser hijos obedientes, Señor, a tu palabra. Trabaja en nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Despídase de su hermano, dígale que te vaya bien. Nos vemos, qué guapo te ves hoy.
Y los que nos ven por internet nos despedimos también de ustedes, no sin antes decirles e invitarles a que continúen conectados con nosotros, pero sobre todo, conéctese con el Señor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Buenas noches.